con esto. Pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí, genial. Bien, entonces, para esta unidad 3, Profesora, yo no veo nada. Profe, yo no, ahora no, profe. ¿ven? No ven, no ven. Ah, bueno, bueno, bueno. Tampoco, profe. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, profe. Genial. Entonces, ¿por qué yo apago mi cámara cuando voy a empezar a grabar? Por dos cuestiones. Primero, por mi internet que a veces me marca que es muy inestable. Y segundo, que por más que tenga mi cámara abierta, ya he visto que cuando yo empiezo a grabar pantalla, nunca estoy. Bueno, siempre solamente mi PowerPoint se graba, no sé por qué, pero bueno, cosas que pasan. Y esa es la razón por la cual yo apago mi cámara, para que también se pueda entender, porque a veces sale muy entrecortado cuando el internet es muy inestable. Entonces, continuando un poquito con esta nuestra clase, la intención es poder cerrar hoy esta unidad 3 de Arqueología Americana, que fue al menos un poco larga, ¿verdad? Y es historia de lo que es la arqueología. Entonces, nosotros ya tenemos un concepto o una noción de lo que es historia de la arqueología, porque ya desarrollamos en clases anteriores, ¿verdad? Entonces, les quiero escuchar un poquitito, a ver quién me puede dar una definición de lo que es historia o por qué nosotros estamos estudiando una historia de la arqueología. Y la historia es básicamente estudiar las fuentes y con ello hacer una reconstrucción, interpretación y explicación de los acontecimientos del pasado. Muy bien. Y el por qué estudiamos la historia de la arqueología, creo que es porque es importante tener un contexto de cualquier disciplina. Ujú. Bien, muchas gracias. Muy amable. Entonces, tenemos la primera parte de lo que es historia de la arqueología. Esto ya es solamente un repaso. No nos vamos a quedar a desarrollar esto porque ya lo hicimos. Es nada más a modo de hacer una retroalimentación de lo que es esta unidad 3. Y hablábamos nosotros de qué es una historia, la historia de cómo se mira la evidencia material del pasado humano con nuevos métodos. Entonces, ¿qué hace la arqueología? La arqueología puede dar una información que incluso la historia no puede dar. ¿Por qué? Porque es una ciencia que puede hablar de unos 3 millones de años, a diferencia de la historia que habla de unos 5.000 y un poco más de años aproximadamente. Y es solo un aproximado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en historia de la arqueología? Que es una historia de ideas. Estas ideas que podemos emplearlas, podemos hacer las teorías y por supuesto ver las formas, las diferentes formas de mirar el pasado, con unos métodos ya de investigación y de análisis. Entonces tenemos una primera fase que fue la fase especulativa en la arqueología. ¿Qué significó la fase especulativa? Interpretaciones y teorías de los historiadores. Sí, sí, tenemos primeramente la intención de que cada cultura quiere explicar el cómo nació, ¿verdad? El cómo, cuál fue su ascendencia, todas las culturas sin excepciones. Entonces, por eso es que yo había puesto aquí como ejemplo el ejemplo de la cultura azteca, que se había mostrado interesada por el antepasado, que tenían que, ¿cuál es la primera que se conoce? Es la tolteca, ¿verdad? Para México. Nosotros tenemos también un interés en nuestro pasado y les pregunto a ustedes como personas, como estudiantes, como personas interesadas en lo que es un poco la historia, o pregúntenle a cualquiera, ¿verdad? ¿Les gusta, les interesa, tienen incluso algunas historias orales que compartir? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, ¿qué hace esta fase? Esta fase da la parte de los propios mitos que se tienen.
Todavía no es una fase científica. Entonces, en esta parte es donde nace, por ejemplo, o escribe, mejor dicho, no nace, Hesíodo. Y Hesíodo hace un escrito de los trabajos y los días. Entonces, él, para lo que es el año 800 antes de Cristo, divide en 5 etapas los trabajos y los días, que es la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de los héroes y la edad de hierro y de la terrible aflicción. Dice que es la edad en donde supuestamente estamos, en donde él menciona que los hombres nunca descansan del trabajo y que también nunca descansan del dolor durante el día y el frío durante la noche. Después hablamos ya del Renacimiento. ¿Qué se hace en el Renacimiento? Se empieza a coleccionar las reliquias de la antigüedad clásica, clásica. Y después hablamos de Stukeley. ¿Quién fue William Stukeley? Empieza a hacer unos estudios sistemáticos con planos precisos de lugares denominados ya prehistóricos, como los de Stonehenge de Inglaterra, que es la imagen que ustedes están viendo ahí abajo. Seguro que habrán visto en algún momento, ¿verdad? O habrán escuchado de él en algún momento. Sí, profe, en el seminario hablamos de ello. Uh-huh. Después hablamos ya de las primeras excavaciones. Por supuesto, esto salió en el examen, ¿verdad? Pompeya y Herculano. ¿A quién se le llamaba Villa de los... ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos se le llamó Villa de los Papiros? Herculano. Herculano. ¿Y por qué me pusieron Pompeya? Sí, Herculano. Encima, re bien me respondieron ahora. ¿Verdad? Hubo un error en la matrícula. Uh-huh. Vamos a decirle que sí. Bien. Entonces, ¿qué pasó con Pompeya? Díganme ustedes con sus palabras. Un volcán. Erupción de un volcán. ¿Qué pasó, profe? Alguien me estaba hablando, me parece, ¿verdad? O sea, Disculpe, profe, disculpe. Es que le escuché muy lejos y después ya no le escuché. Un volcán me dijo, y sí, fue el volcán Vesubio. Un volcán hizo erupción y la lava y la ceniza se cayó encima de la ciudad. Muy bien. ¿Y qué provocó eso? ¿Cuál fue la consecuencia? Se puede decir que quedaron petrificados. Muy bien, podemos decir, sí, quedaron cubiertos de fango. Entonces, de alguna manera, se mantuvo la ciudad, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Sí empiezan a trabajar muchas personas en Pompeya, ¿verdad? Muchas personas. Y en Herculano también. Entonces, ya tenemos nosotros que en 1710 el príncipe de Elbeuf, que en Herculano explora, encuentra y extrae obras de arte. En 1748 Pompeya fue descubierta. En 1755 se lanza el primer catálogo, pero este es de la villa en Herculano, que es la villa de los papiros, ¿verdad? Después se habla de Johann Winkelmann, que fue el padre de la arqueología clásica, y publica una carta sobre los descubrimientos de Herculano. Y volvemos, miren nada más el tiempo, entre 1748 a 1860, son básicamente más de 100 años, ¿verdad? En donde Fiorelli vuelve a estar al frente de los trabajos en Pompeya. ¿Qué es lo que él hace? Idea un método para poder tratar las cavidades que han quedado justamente por las cenizas, ¿verdad? Y rellena esas cavidades con yeso. En ese entonces, 1864, ¿verdad? La ceniza actúa como molde y el yeso toma la forma del cuerpo desaparecido. Para ese entonces, hoy en día lo que se hace es verter fibra de vidrio transparente. ¿Por qué? Para ver si hay algún otro artefacto o algún hueso, alguna cosa que puedan ser visibles, ¿verdad? También en 1924, en el 61, vuelven a excavar Pompeya, ¿verdad? Entonces,
tenemos aquí que Pompeya es la excavación urbana más completa. Y hoy en día, ¿cómo que funciona Pompeya? Región turística, por eso, bueno. Claro, recibe a muchísimos turistas. Y que al fin y al cabo es un peligro porque no todos los turistas tienen la cultura como para poder admirar ciertas bellezas, ¿verdad? Porque no sé si ustedes ven constantemente, al menos yo estoy viendo de manera constante que hay como un ataque a todos estos monumentos. De repente firman en lugares o se van y destruyen esto, ¿verdad? Entonces, no sé hasta qué punto a ver, es muy razonable tener las turistas, ¿verdad? Porque se destruye y se destruye, gente. Esto no es algo que vos vas a poder reponer. Se destruye y se pierde. Claro, es material histórico, profe. Y no hay forma de recuperar. Pero no es el primer caso. He visto las pasar en el Coliseo Romano también que empezaron a estampar sus firmas y les parece divertido. Eso es lo más alarmante para mí, es que después se ríen, ¿verdad? Bien. Después tenemos las primeras excavaciones. Estuvimos hablando también de Thomas Jefferson. Eso mismo, ¿Mm? eso mismo, por ejemplo, de colocar la firma en lugares históricos, también los mismos griegos y romanos hicieron en sitios egipcios, por ejemplo. Ujú. Sí, pero te digo nomás, ¿cuál sería el castigo para esta gente? Porque mira que eso es destrucción de patrimonio. Bueno, La horca, profe. no, pero En generalmente Perú, en Perú, a económico. un turista que hizo, no sé si hizo destrozo o hizo algo antihigiénico en Machu Picchu, se le prohibió la entrada de por vida al país. Claro. Bueno. Generalmente, Hay leyes vigentes que obligan al destrozo de lo que sería estas reliquias históricas, solamente que la parte de la gente que no entiende, como dijiste, que no aprecia o no valora la cultura, no solamente vamos a Grecia, vamos acá en Asunción mismo, entonces ahí es el problema cultural. y de donde nace la cultura, gente, nace la educación que nosotros tenemos. Bueno, hay varios castigos, ustedes saben. El más reconocido de todos, saben ustedes que es la parte económica. O sea, ¿a dónde le duele la gente? Le duele en el bolsillo, no le duele en otro lado, ¿verdad? Entonces, justamente puede ser un castigo la multa, ¿verdad? Pues generalmente van a ser multas muy altas, Maximiliano, por esto no se puede, digamos, no es que vos te vas a comprar y volvés a ponerlo, ¿verdad? Sino que se pierde, como les digo, se pierde y se pierde, y eso es lo que nos enseña la arqueología. Entonces, es muy interesante y creo que es un momento también bastante importante para poder hablar de la ley que nosotros tenemos. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley de patrimonio cultural, ¿verdad? No, profe, yo al menos no. Ahora que sí me entero. Sí, hay una ley de patrimonio ¿En qué consiste, profe? que salió aproximadamente en el año 2016 y es justamente, hay ciertos lugares, ciertos monumentos, ciertos objetos 10 años de cárcel. mm, eh, que, que bueno, lo que invita o incita es a que primero se le eduque al pueblo, básicamente, ¿verdad? Da la definición de lo que es un patrimonio cultural y no es solamente un monumento, sino que puede ser un montón de cosas. Puede ser, por ejemplo, los remedios yuyos que tenemos, puede ser las canciones que se han hecho, pueden ser los lugares, o sea, define primeramente lo que es patrimonio cultural. Segundo, dice que todo patrimonio cultural depende o debe pasar a manos del Estado cuando sabemos que es muy, muy difícil eso.
que suceda porque el Estado no está en condiciones, no tiene las condiciones para que todo el patrimonio que nosotros tengamos o tenemos pase a manos del Estado, ¿verdad? Teniendo en cuenta que también hay muchos lugares en donde hay objetos muy importantes y que no son del Estado, son privados. Podemos hablar de cuadros, podemos hablar de objetos, podemos hablar de libros, porque también están las bibliotecas, están las hemerotecas, está el archivo. Entonces, es un lindo momento para poder mencionar eso. Hay una ley, de hecho, que yo les voy a compartir esa ley, que es la Ley de Patrimonio Cultural, que está en vigencia hace 7 años aproximadamente, desde el 2017-2018. Bueno, es importante que sepan, porque ustedes son estudiantes de historia y deben conocer. Bien, vamos a continuar, ¿les parece? Sería, creo que sería la ley número 5621 barra Sí, 2016 sí, sí, esa es la ley. de la protección del patrimonio cultural. Sí, es esa. Esa está en vigencia. Bien, ¿me escuchan? ¿Verdad? Y, profe, Bien, Sí, profe. gracias, gracias. Bien, entonces hablamos de Thomas Jefferson. ¿Por qué nosotros le mencionamos a Thomas Jefferson? Porque fue el primero, según, ¿verdad?, el texto, que hizo una excavación científica en la historia de la arqueología. ¿Y qué es lo que él hizo? Cavó una zanja que estaba en su propia propiedad, ¿verdad? Y que era utilizada como un túmulo sepulcral. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Ve los túmulos, entonces la gente supone, por los túmulos, que fueron construidos por una raza mítica. Le da él un enfoque científico, entonces contrasta unas ideas relativas con unas ideas concretas. Entonces dice, por un lado dice que la gente que fueron construidos por una raza mítica y que eso estuvo ahí para siempre y por siempre. Entonces lo que él iba a hacer era, iba a acabar para ver si realmente era así o qué es lo que podía él encontrar ahí. Entonces, ¿qué es lo que él encontró? Una vez que acabó, encontró que ese lugar fue utilizado o reutilizado como lugar de enterramiento en numerosas ocasiones y por eso el túmulo era tan grande. Bueno, esa fue su idea. Y después se da unos inicios de la arqueología moderna. Tenemos a la disciplina arqueológica, tenemos por supuesto a la geología que le ayuda a la disciplina arqueológica, a estos principios de geología, ¿verdad? Porque primeramente ustedes saben qué era arqueología. Arqueología era anteriormente cavar. Y para cavar, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer acerca de las teorías que tiene la Tierra o algunos principios de geología. Después se habla de una antigüedad del hombre. Ustedes saben que estos son los conceptos fundamentales o los avances conceptuales, también son así conocidos, en lo que es arqueología. Entonces también se habla de una antigüedad del hombre. Acuérdense que hasta hace pocos años atrás que decía, ellos creían que en esos 4000 años ya estaba absolutamente todo escrito. Pero ¿qué pasa? Un científico que fue Jacques Bouchard de Perth en 1841 sostuvo que hubo una existencia humana mucho antes del diluvio bíblico, porque supuestamente pues con eso inicia absolutamente todo, ¿verdad? ¿Y cómo él sostiene eso? Al encontrar, dice, en las canteras de grava del río unos artefactos humanos de piedra tallada y unos huesos de animales extinguidos. Él eso propone en 1841. Para 1859 recién aceptan la teoría de Boat de Perth. Y en el 65 se escribe Prehistoric Times, que es la primera vez que se usa la palabra prehistoria, con John Lubbock.
Después hablamos de Charles Darwin, ya sabemos nosotros el concepto de la evolución, ¿verdad? Con su origen de las especies, en donde sostiene que el que tiene que mantenerse generalmente es el que es más fuerte, ¿verdad? O el que tiene las cualidades más ventajosas. Después hablamos del sistema de las tres edades. ¿Cuáles fueron las tres edades? La edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Bien. Después hablamos de etnografía y arqueología. ¿Qué era la etnografía? ¿Qué hace la etnografía? Estudia las comunidades que existieron anteriormente. Describe a las comunidades, describe también a las que están vivas, no solamente a las que ya no Se están. basa, profe, en la comparación de las comunidades que viven actualmente con las anteriores. Más que nada es describir, porque la que compara creo que es la etnohistoria o la Ya, profe. etnología, pero la etnografía es la descripción que tenemos de comunidades. La que hace comparación es la etnología. Ujú. La etnografía hace descripción de una sola etnia. Sí, sí, así es. Por eso es grafía, no se olviden nunca. ¿Qué es grafía? Grafía es descripción. Geografía, etnografía, demografía. Grafía es describir. ¿Verdad? Bien. Gracias por las intervenciones. Representantes, Daniel Wilson, John Lubbock. Antropólogos, Edward Taylor, Lewis Henry Morgan, que nosotros ya vimos la definición, ¿verdad? En clases anteriores. Vamos a continuar un poco con esto. Hablamos del descubrimiento de las primeras civilizaciones, que fue justamente, había llamado mucho la atención ya Egipto desde mucho antes, ¿verdad? Y uno de los soldados de Napoleón fue el que descubrió lo que fue la piedra de Rosetta. ¿Qué fue la piedra de Rosetta? Es esta piedra que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Sí, es un escrito en 3 idiomas diferentes que Excelente. se utilizó para descifrar los jeroglíficos egipcios. Muy bien. Que le costó 14 años a Champollion descifrar esos jeroglíficos. Y estaban escritos justamente en egipcio, demótico y en griego, ¿verdad? Por eso la piedra Rosetta es muy importante en arqueología. Hablamos de Mesopotamia también, porque hablamos en líneas generales de muchos lugares, ¿verdad? Nos centramos en Europa porque después nos vamos a centrar en América. Entonces, en esta primera parte es la arqueología a nivel mundial y en la segunda parte de lo que es nuestra cátedra ya es arqueología, pero en América. Bien. Hablamos de la escritura cuneiforme también, que fue desarrollada en Mesopotamia, ¿verdad? Y hablamos de Rawlinson. De Rawlinson ya habíamos hablado en la última clase antes justamente de nuestra feria y antes de nuestra clase asincrónica. Y habíamos hablado de él, habíamos dicho que él lo que hizo fue probar que Cuyunik era la Nínive que se hablaba en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hizo? Estudió 20 años copiando y estudiando una transcripción trilingüe del siglo VI antes de Cristo. ¿Se imaginan ustedes trabajar 20 años continuado en una cosa? ¿Qué les parece? Tuvo la, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, profe, pero perseveró. Perseverante, bien, Sí. pero es una palabra adecuada. Está bien. Pudo haber dejado también, si quería. O tenía autismo. También puede ser, ¿verdad? Valió No la pena cada sabemos. maldito segundo al descifrar todo. ¿Perdón? Valió la pena cada maldito segundo al descifrar todo, digo. Exactamente, algo así habrá dicho cuando terminó, ¿verdad? Pero Con la imagínense percepción de la realidad ustedes. alterada. Ese es el famoso percepción de la realidad alterada. Sí, pero imagínense, o sea, yo quiero que se pongan nomás un minuto
en los pies de estas personas, ¿verdad? Estar 14 años, 20 años, te tiene que gustar. Primero te tiene que gustar, ¿verdad? Tenés que disfrutar con esto, porque si no, ya lo hubieran tirado hace rato, ¿verdad? Entonces, estas son las bases de lo que es una historia de la arqueología, ¿verdad? Bien. Después le tenemos a Stephens. Stephens ya viajó hacia Yucatán y ahora sí, ya vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? De lo que es la arqueología americana. ¿Por qué? Porque le llamó la atención de lo que fue la antigua cultura maya, ¿verdad? Y empezó digamos, explorar. Eso hicieron muchas personas. Exploraron América. Entonces empieza a ver la parte o la zona arqueológica de Palenque, ¿verdad? Empezaron a ver hoy en día ya es mucho más fácil porque se sacan fotos y es muy diferente a ese entonces en donde más bien se dibujaba, ¿verdad? Y si bien había ya cámaras fotográficas, no eran muy utilizadas, muy pocas personas lo tenían. Entonces tenemos la zona arqueológica de Palenque. Yo sé que no se puede ver toda la majestuosidad de lo que es este lugar, ¿verdad? Pero ustedes, o sea, yo les invito a que entren en internet, busquen, vean lo magnífico que es, ¿verdad? Son todas ciudades abandonadas. Del por qué se abandonaron, hay muchos factores, ¿verdad? Este es el acueducto, el templo del sol, la pirámide del adivino. Esta es la parte ya de Uxmal, ¿verdad? Lo que es el juego de pelota. Y después hablamos de Schliemann. Ustedes ya saben quién fue Schliemann, ¿verdad? Se sabe aproximadamente en qué hora se abandonaron esos sitios. Hay años aproximados nada más, ¿verdad? Pero los factores son así, son teorías propuestas, hipótesis que se manejan, que puede ser primero, luego por el mal tiempo, mala cosecha, invasión de otras civilizaciones, o sea, cuestiones así. Y por supuesto, la llegada de los europeos también, ¿verdad? Porque la llegada de los europeos sí afectó a muchas civilizaciones antiguas. También, ¿verdad? Entonces, esas son las hipótesis. Cuando llegaron los europeos, los mayas ya estaban en total decadencia. Sí. Y bueno, le fue más fácil, ¿verdad? No, los mayas fueron recién conquistados en el siglo XVIII. Les costó demasiado porque ellos hacían guerra de guerrillas. Ujú. Así es. Bien. Muchas gracias. Y después pasamos. Realmente luego una civilización sedentaria es mucho más fácil de conquistar, por lo menos para los españoles, porque básicamente era matarle al rey y el conquistador se volvía el rey y mantenía el mismo sistema nomás. Negociar con la nobleza. Con los aztecas, por ejemplo, hicieron eso. Ujú. Muerto el rey, viva el rey. Es muy simpático porque acá en Paraguay no pudieron hacer eso con los chaqueños. No, Ujú. ellos eran demasiado salvajes. No había forma de ¿cómo te dicen? Claro, y por eso a los guaraníes nomás Integrarles. le evangelizaron y ahí le conquistaron. Sí. Sí. Así mismo. Pero los chaqueños nunca se dejaron dominar por los europeos. Nunca. Los mataban directamente. No había intercambio de palabras siquiera. Intentaban cruzar el río, que es el río Paraguay. Ustedes saben que es el límite. Directamente ya recibían flechazos los españoles. Bueno. Por más que se intentó, pues yo les cuento que se intentó muchísimo tiempo, se intentó reducir a los chaqueños. De hecho, que creo que una de las peores ideas que hicieron en la época colonial
fue agruparlos a muchos, porque ustedes saben que son etnias distintas, ¿verdad? Entonces, por ende, culturas distintas. Los agruparon a todos y no había forma, no había caso, se peleaban entre ellos y tuvo que desaparecer la reducción, ¿verdad? Ellos también se negaban a convivir con otras etnias, No. a practicar la agricultura, y ellos pedían también que se les pague, porque supuestamente las misiones estaban en su territorio, entonces si ustedes están acá tienen que pagar tipo renta. Ujú. Así es. Nosotros ahora en Etnohistoria estamos haciendo un trabajo de investigación Ujú. sobre los chaqueños y muy poco, por no decir nada, hay de información de su historia antes de la Guerra del Chaco. ¿Y leíste los libros de Sosnick, Maximiliano? Sosnick te va a dar muchísima información sobre los Sí, estoy chaqueños. leyendo en... O sea, bueno, depende del tema pues que tengas, ¿verdad? y- Capaz. Por eso que tenés poca Bueno, información. Depende de la familia sí, lingüística y en mi caso, por ejemplo, yo por ejemplo estoy investigando sobre los samucos y, Hay un libro de los samucos. o sea, de los chamacocos sí hay, pero el resto de, de grupos dentro de la familia de los samucos no hay casi nada. Los samucos hay un libro que es O sea, hay, de pero Isabel no tampoco Combes. mucho. ¿Llegaste a ver? Isabel Combes. De 8 fuentes, 5 son así de Ese la no doctora sabía. Susni. Perdón, Maximiliano, no te escuché. Ese no todavía había. Anotar un poco. Anota Isabelle. No, ese libro no vi todavía, voy a anotar un poco. Y te estoy diciendo que ella escribió sobre los samucos. O sea, el libro es verde y te dice los samucos así enormes, ¿verdad? Entonces, ahí vas a encontrar información. Porque Isabel Combes es súper, aparte de científica e investigadora, el libro es de los samucos. Entonces, ahí sí o sí vas a encontrar información, ¿verdad? Y está en el museo. ¿Cómo es? Isabel, ¿cómo? Isabelle, ¿verdad? C-O-M, larga E-S, Combes. Los samucos se llama. Ok. Gracias. Cuando gustes. Sí, de hecho que Sosnick es una persona que escribió más de 70 artículos científicos, conoce mucho, escribió mucho y escribió creo que más sobre los chaqueños más que sobre los guaraníes, ¿verdad? Es cierto, tiene sus trilogías, ¿verdad? Tiene una visión socioantropológica del siglo XVI, tiene el indio colonial, ¿verdad? Que también tiene 3 tomos. Entonces, todo por ahí capaz pueden encontrar algo, tienen que ver eso. O sea, tiene de hecho muchísimos libros más, ¿verdad? Pero esos son al menos los que yo más recuerdo. Y después hay uno que tiene 8 tomos y que no me estoy acordando, creo que se llaman Los Aborígenes del Paraguay o algo así, que son libritos pequeñitos. Entonces, ahí, por ejemplo, habla de cultura material, habla de ciclo vital, habla de lo que es etnohistoria. Entonces, Sí, ahí... profesora, así se llama, los aborígenes del Paraguay. Conozco, sí, lo conozco. Sí, esos libros usamos para el trabajo práctico también. O sea, usé yo por lo menos. Ujú. No, y les va a servir, o sea, por eso me atrevo a mencionarlo, ¿verdad? Porque conozco bastante, ¿verdad? Y bueno, eso. Me alegra haber sido de ayuda. El mío es instrumentos y armas, chaqueños guaraníes. Ujú. Y encontré uno porque no se habla mucho de los payaguás y encontré un trabajo que publicó para la academia la doctora Pusineri, Ujú. que era sobre la historia de los payaguás y y ahí mencionan las hachas, que eran muy importantes para ellos, Ujú. y voy a su bibliografía y mucho de ella también hay. Muchísimo de la doctora. Sí. Sosnick escribió más de 70 artículos científicos, libros y demás, ¿verdad? Escribe uno que es de hecho mucho más fácil de leer, digámosle, fácil. Los indios del Paraguay con Chasesardi, por ejemplo, que era para la colección Mapfre de 1992 salió el libro. Es muy lindo también ese libro, ¿verdad?
Es muy lindo. Y está también ahí. La colección completa de Mafre está en el Museo Etnográfico. Entonces, eso, si les puede ayudar, les digo, ¿verdad? Bien. Continuamos nosotros. Continuamos con Schliemann, ¿verdad? Ya sabemos que él se lanzó a buscar Troya, Micenas, Tirinto. Por supuesto que tenía los medios económicos para hacerlo, ¿verdad? Entre paréntesis. Entonces, se lanza a buscar estos lugares y los encuentra, ¿verdad? Los encuentra. Interpreta, dice, la estratigrafía de túmulos. ¿Saben ustedes qué es una estratigrafía? No es algo que estudia el relieve de la Sí, tierra o del suelo. sí, sí. Estudia el relieve de la Tierra, perfecto. Muy bien. Tenemos a Troya, tenemos Micenas, tenemos Tirinto, tenemos este desarrollo de las técnicas de campo que vimos también en la última clase, ¿se acuerdan? La excavación de túmulos neolíticos, por ejemplo, ¿verdad? En donde hablamos de Augustus Lanner Fox Pitt Rivers. Fue pionero en técnica de registro. ¿Qué significa técnica de registro? Registramos, anotamos en algún lado dónde vamos cavando. Bueno, para poder tener una idea. Después tenemos a Flinders Petrie, que es la excavación en Egipto. Crea él una propia técnica, porque arqueología también es un poco de ideas, es un poco de crear algo propio, y de hecho que lo hacía porque no había un antecedente. Entonces, él hace su propia técnica de seriación, es decir, una datación de secuencias. ¿Para qué hace esto? Para poder ordenar más de 2.200 tumbas del Alto Egipto. Después le tenemos a Mortimer Wheeler, que aplica una precisión militar a sus excavaciones y para datar también objetos. Excava diferentes yacimientos entre Pakistán e India en 1946. Creo que esta era la imagen que yo les agrandé luego para que ustedes vean la cantidad de personas que estuvieron trabajando. Ven ahí, ¿verdad? Sí, profe. Se ve. Bien. Después tenemos ya en América a Max Uhle. ¿Qué hizo Max Uhle? Trabajó en varios países como Perú, Chile, Ecuador y Bolivia y se dedicó a los enterramientos y registros de asociaciones de los ajuares funerarios. Estos textos de Max Uhle están también en el Museo Etnográfico, doctor Andrés Barbero, en la parte de que es arqueología, ¿verdad? Son libros muy pequeñitos, o sea, tienen como 10, 12 páginas y finitos son, ¿verdad? No todos están en español, pero sí hay muchos libros o muchos textos de lo que nosotros estamos mencionando que están en el Museo Etnográfico. No están de manera digital, por eso es que yo no les alzo, si no les alzaría sin problema también a la plataforma, ¿verdad? Pero no lo tenemos, por eso es que no les alzo. Bien. Después le tenemos a Alfred Kidder. ¿Quién fue Kidder? Kidder excavó desde 1915 al 29 y él es el primero que emplea diversos pasos para poder hablar, ¿verdad? Poder excavar estas ruinas. Entonces, ¿cuál es el primer paso que él empleó? El reconocimiento del lugar. El segundo, la selección de criterios para poder clasificar. ¿Verdad? Entonces, seleccionamos nosotros porque a veces tenemos tantos objetos, tantos vestigios que nos es imposible poder datar o poder trabajar con todos. Entonces, se hace en grupos, se selecciona eso, ¿verdad? Se clasifica lo que se encuentra. Después tenemos una seriación dentro de una secuencia, tenemos una excavación estratigráfica y tenemos un análisis regional. Ya después de 1960, esto ya es muy actual, ¿verdad? Se desarrollan lo que es una arqueología subacuática. ¿Se acuerdan que hablamos también de eso en clase? Y dijimos que se puede hacer, sí, pero se necesita muchísimo dinero para poder invertir en eso.
Después hablamos de lo que es el pecio en la edad de bronce, que era el pecio, era justamente ver la nave que estaba en el fondo del mar y que se explora, ¿verdad? Entonces se empieza también a tener interés y a organizar una herencia cultural que hasta ese entonces no estaba registrada y tampoco se excavaba antes de una destrucción. Entonces, al hablar de ciencia, al hablar de arqueología como ciencia, en realidad es un poco actual, ¿verdad? No tiene tantos años. Luego tenemos la clasificación y consolidación. Entonces, antes del final del siglo XIX y hasta 1960, se define un periodo histórico clasificatorio que se centra en lo que es la cronología. ¿Qué estudiaba la cronología, gente? El tiempo, bro. El tiempo, estudia el tiempo. Después hablamos de Howard Carter con la tumba de Tutankamón, por ejemplo. Esto fue en el siglo ya XX, 1921 aproximadamente. Después hablamos de Arthur Evans con su civilización minoica. ¿Le suena familiar la civilización minoica? Sí, profe. O civilización cretense. Bien. Posteriormente se habla de Gordon Childe. ¿Qué dijo Childe? Propone que se había producido una revolución neolítica, dando lugar a una agricultura. Que luego de esta revolución neolítica, porque acuérdense de neolítica, cuando hablamos de la parte neolítica siempre hablamos de la introducción de la agricultura, ¿verdad? Se habla de una revolución urbana. ¿Y qué menciona la revolución urbana? En donde hablamos o desembocamos en los primeros pueblos y ciudades que habían experimentado cierto desarrollo. Después ya se habla de un enfoque ecológico. Se estudia, ¿verdad?, los modos en que la adaptación al medio puede motivar a un cambio cultural. Eso lo decía Julian Stewart. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿el medio es el que se adapta a nosotros o nosotros nos adaptamos al medio? Todos los organismos tienen que adaptarse a su ambiente. Ujú. Bien. Después mencionamos a Gordon Willey, que ya en la década del 40 investiga más de 1500 años de ocupación precolombina para poder establecer fechas de yacimientos prehistóricos, además de trazar una distribución geográfica de estos yacimientos. Es decir, la parte de Perú está muy bien estudiada, ¿verdad? Después se habla de Graham Clark, en donde sostiene que se puede comprender a la sociedad antigua estudiando el cómo se adaptan al entorno de las poblaciones humanas. Entonces, es esto un poco lo que vimos en la diapositiva anterior, a Gordon Wiley y a Graham Clark también. Y después, ya posterior a lo que es la Segunda Guerra Mundial, hablamos de las ciencias físicas y químicas que se aplican a la arqueología. ¿Por qué? Porque en 1949 se descubrió lo que es la datación radiocarbónica. ¿Qué hace este método? Da una posibilidad de proporcionar una cronología independiente para la Europa antigua, ¿verdad? Entonces, ya con estas aplicaciones, ¿verdad?, y estas nuevas técnicas científicas, en 1963 se empieza a publicar Science in Archaeology, significa ciencia en la arqueología, con las técnicas que tenemos de datación, de estudios vegetales, de análisis de restos humanos y artefactos. Porque cuando nosotros encontramos un yacimiento arqueológico, ¿qué encontramos dentro de ese yacimiento? Y puede ser varias cosas. Construcciones de instrumentos, restos humanos, vegetales, animales. Exactamente. Y si encontramos esas diversas cosas, nosotros como arqueólogos vamos a tener que pedirle ayuda a otros
Y a veces esos otros nos van a ayudar y otras veces no. ¿Por qué? Y depende del dinero para Exactamente. su sueldo. Sí, claro. Depende de los recursos que se tienen. ¿Qué pasa si te aprobaron una parte, el 50% nada más, de todo lo que vos habías pedido, o menos incluso? Entonces toca hacerlo solos de repente, ¿verdad? Hablamos ya de un cambio decisivo en la arqueología y tenemos un primer aspecto que es el descontento que hay con las técnicas de excavación. Es decir, ya era muy desfasado, ¿verdad? Entonces, ese es el primer aspecto y el aspecto principal. Se necesitaban, y de hecho que se iba ya desarrollando de manera científica. Entonces, se deja de usar una cronología comparada, deja de ser importante la fecha específica, y empiezan a dejar de lado la arqueología tradicional, que es la que solamente te muestra todos los objetos, pero sin nada de explicaciones. Entonces, esta arqueología tradicional que no explica, pero que supone influencia, y al hablar de suponer algo, ¿eso es algo objetivo o es algo subjetivo? Las ¿Cómo, profe, suposiciones si dejas son de suponer? subjetivas. Subjetivo. Es algo subjetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay evidencia, no hay aval científico. Entonces, estamos ante un cambio, ante un nacimiento ya de una ciencia arqueológica. Entonces, tenemos este descontento, vuelvo a repetir, ¿verdad? Con las técnicas de excavación que no son suficientes, ¿verdad? Las disciplinas auxiliares, no se usa ya la cronología comparada, ya no sirve, ¿verdad? Deja de ser importante ese determinar la fecha. ¿Por qué? Porque ¿qué está buscando ya la arqueología ahora? La arqueología busca una explicación, busca una hipótesis, que se pueda esa hipótesis ser verificada y que se pueda publicar ese trabajo de investigación, porque ustedes saben, arqueología es eso, arqueología es publicar un trabajo de investigación, porque no es suficiente con la excavación, no es suficiente con la contextualización, no es suficiente con hacer el trabajo. Si el trabajo no está publicado, entonces para la arqueología no sirve. Es como que no hay nada. Bueno. Bien, ya en 1948, Taylor abogaba por un sistema cultural en su totalidad, y en 1958 Wiley Phillips, con su Method and Theory in American Archaeology, es decir, métodos y teorías en lo que es arqueología americana, defienden una necesidad de un mayor énfasis en el aspecto social y no en una historia de la cultura, porque lo que se estaba haciendo hasta ese entonces es hacer una historia de la cultura, pero no se centraba en lo que es la sociedad. Me van a decir ustedes, ¿y por qué es importante centrarse en la sociedad? ¿O por qué se va a centrar la arqueología en la sociedad? ¿Y qué es lo que se encuentra en los vestigios? Ustedes acaban de decirme, se encuentran muchos restos, ¿verdad? Entonces es explicar un poco ya la parte o el aspecto social y no solo la historia de la cultura. Bueno. Bien. Después nace la nueva arqueología con New Perspective in Archaeology con Binford, nuevas perspectivas en arqueología, en donde él ataca abiertamente a sus colegas y dice que muchos estaban usando datos arqueológicos para poder escribir una historia falsificada. La evidencia arqueológica para estudios en aspectos sociales y económicos es mucho mayor, y la interpretación debía de mantener una argumentación lógica y que hay que explicar más que describir. Se empiezan a estudiar entonces tecnologías, comercios, demografías, entre otros. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de cómo cosechaban, cómo cultivaban, ¿verdad? Hablamos de la forma en la cual vestían, cómo preparaban su vestimenta, cómo preparaban la comida. Eso es tecnología en una sociedad. Después en Gran Bretaña ya hablamos de Clark con su arqueología analítica, en donde se pensaba en emplear técnicas cuantitativas y aprovechar las ideas de la geografía. Los de hoy entonces
reconocen la influencia para hacer una buena arqueología, se explica el qué sucedió en el pasado, además de solamente describirlo. Bueno. Y tenemos los conceptos claves en lo que es la nueva arqueología. Primeramente, la naturaleza de la arqueología, es decir, el papel que ahora explica los cambios del pasado y no solo reconstruir y saber el cómo vivían, que es la parte teórica. La explicación, es decir, la arqueología tradicional explicada de una manera histórica. La nueva empieza a razonar ese proceso cultural. Hablamos después de razonamiento, reconstruir el pasado frente a una formulación de hipótesis, elaborar los modelos y deducir consecuencias. ¿Ustedes recuerdan que era una hipótesis? Suposiciones sería, profe. Sí, unas suposiciones que después tienen que ser contrastadas, verificadas o refutadas, ¿verdad? Así es, profe. Ujú. Después vemos la verificación. Deberían ser contrastadas estas hipótesis. Contrastada significa ver si realmente fue así. O sea, si mi investigación me dice que es así y si me dice que no es así, entonces, por supuesto, mi hipótesis está desechada o refutada, ¿verdad? Hablamos del enfoque de la investigación que responde a unos problemas específicos y no genera, dice, más información que podría ser poco relevante. Es decir, responde a las preguntas que se hace en la primera parte del proyecto de investigación y punto. O sea, no va por las ramas ni nada. Responde a lo que se le pregunta. Elección de enfoque. Los datos cuantitativos para poder hacer un tratamiento estadístico, para poder hacer el muestreo y los análisis. Y la perspectiva. Los arqueólogos tradicionalistas que insistían en que los datos no eran los adecuados. Y los nuevos que tenían, o sea, que decían que había que tratar de resolver los problemas que iban surgiendo con esto. Bueno. Entonces, los proyectos de campos con objetivos de investigación bien definidos, eso es la arqueología hoy en día, ¿verdad? Se debe de estudiar una región completa con el entorno, no solamente yacimientos aislados, y por supuesto las nuevas técnicas de estudios de campo y excavación. Para ir cerrando, hablamos de la búsqueda de los orígenes con Braidwork entre los años 40 y 50, buscó yacimientos que proporcionasen evidencia sobre orígenes de la agricultura en Turquía, Siria, Irak e Irán. ¿Qué significa esto? Que ya empiezan a hacer otro tipo de arqueología, no solamente ya agarrar los objetos y mostrarlos en un museo y tener un catálogo y ya está, ¿verdad? Entonces, por eso habla de la búsqueda de los orígenes. Después con McNeish, que ya durante los años 60 en México lleva a comprender todo lo que fue el desarrollo del cultivo del maíz. Y esto es súper largo y súper interesante también, les cuento. Y después tienen a Louis y Mary Leakey, que en 1931 buscan huesos humanos fósiles en África Oriental, y en donde Mary hizo el primero de los numerosos hallazgos de fósiles de homínidos, que son los humanos primitivos. Ya en 1970, Clark elaboró la síntesis de la prehistoria de África, The Prehistory of Africa, y en Australia, porque ya hablamos de arqueología en continentes ahora, John Mollabane en los años 60 proporciona fechas de radiocarbono que probaban la ocupación durante la última fase de la era glacial. Entonces, nacen dos aspectos muy importantes con este trabajo: la etnoarqueología y el debate de quién debe tener o poseer los monumentos o ideas del pasado. Entonces, tenemos al pasado viviente con la nueva arqueología que se pregunta cómo se forma este registro arqueológico, qué significa la estructura y el artefacto excavado. Entonces se estudia qué cosa para esto, lo que es la cultura material. Y ustedes saben lo que es ya una cultura material, ¿verdad? Todo lo que el hombre crea o modifica. Exactamente, muchas gracias. Y el comportamiento de estas sociedades vivas. Después tenemos la observación etnográfica, que no era nuevo el nombre, pero sí el nombre de etnoarqueología, en donde trabajan Richard Gould con aborígenes australianos, Lee con los del sur de África y Binford con los esquimales.
Bien, como se acelera el ritmo del desarrollo económico mundial, los arqueólogos también deben adaptarse y salvar o tratar de salvar el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los investigadores que tenemos hoy en día en arqueología? Anteriormente veíamos que eran personas que tenían que tener recursos, ¿verdad? Personas acaudaladas. Representantes de museos, de repente, empleados de sociedades científicas. Hoy en día, ¿quién es el arqueólogo? ¿Quién es el investigador? Probablemente es un empleado o un funcionario del gobierno. Con eso cerramos arqueología. Y ahora estoy abierta a ver si es que tienen alguna consulta. De mi parte, nada. Muy bien. De mi parte tampoco, bro. Bueno. ¿El resto? De mi parte no, profe. Tampoco una pregunta, todo quedó muy claro. Todo claro. Genial, entonces. Bien, ¿les parece si dejamos hasta acá, entonces, por hoy? ¿Se Dale, terminó la profe. unidad o continúa, profe? ¿Perdón? ¿La unidad Sí. continúa todavía? No. La unidad de arqueología ya no. La de historia antigua sí. Entiendo. Ah, profe, esto fue un repaso nomás, entonces. De arqueología es el cierre. Hoy es el cierre de nuestra unidad 3. Ah, comprendo, profe. Bastante larga. Unidad Ah, y en base a eso es lo que tenemos que hacer la tarea, ¿verdad? mapa Esta tarea que... solo mapa conceptual que tienen que entregar el próximo lunes. O sea, yo les doy luego el tiempo para que ustedes puedan hacerlo con tiempo, sin apuros ni nada, porque no hay necesidad, porque la clase es larga, la unidad es muy larga, imposible hacerlo en 2 clases. 3 clases como mínimo es. ¿Verdad? Y lo mismo va a pasar con historia antigua. Vamos a tener 3 clases para poder cerrar la unidad 3. Profesora, Entonces, sí, el mapa conceptual no se entregaba hoy. de arqueología, creo que no. Sí, profe. ¿Sí? Dice O sea, Bueno. ya 15, ya dice. cambiaste la fecha. Ok. Bueno, y mi consulta es, ¿está bien la fecha? ¿Van a poder entregar? Yo estoy terminando ahora, profe, y en breve te envío. Bien. Profe, o sea que si ya entregamos tenemos que hacer otro más de lo que falta. No. O sea, Profe, ¿no puedes postergar por lo menos un día más? una semana postergaría porque yo no quiero pedirles a ustedes que me entreguen un día en donde yo no soy su docente. ¿Verdad? Por eso es que yo puedo con ustedes trabajar lunes y miércoles, porque miércoles tenemos una horita, pero arqueología tenemos solamente una vez a la semana, que son los lunes. Entonces, yo, por respeto a las otras cátedras que también ustedes tienen asignaturas, ¿verdad? Porque de hecho que tienen otras asignaturas, son 9 creo que en primer año, siempre pongo en mi día de clase, es decir, lunes, para arqueología. Entonces para el otro lunes, profe. Puedo, yo no tengo ningún problema. Atendiendo a 2 cuestiones. Primero, que era feria, y segundo, que la plataforma no estaba funcionando. ¿Verdad? Entonces, no tengo problema. Pueden entrar hasta el próximo lunes. Y yo insisto, a medida que yo voy dando la clase, ustedes pueden ir haciendo sus tareas. Por eso es que yo no les doy poco tiempo para que hagan sus trabajos. ¿Verdad? Hay un tiempo bastante prudencial, creo yo. No sé qué opinan ustedes. Perfecto, profe. No se apuren tampoco para entregar. Sí, está bastante bien. No pasa nada, ¿verdad? No se apuren.
Y sí, yo procuro que no tengan demasiadas tareas encimadas tampoco conmigo. O sea, yo sí o sí le voy a pedir una tarea por unidad. ¿Y por qué les pido una tarea? No es porque demasiado quiero que trabajen, gente, sino porque nosotros como docentes tenemos que evaluarles a ustedes el conocimiento que tienen. ¿Cómo se evalúa eso? Con la entrega de tareas y también con las preguntas. Entonces, esas son formas de evaluación. No es solamente el examen. Se puede evaluar al estudiante de muchas maneras. Generalmente, ¿cómo lo hacemos? Con las tareas que ustedes entregan y con las preguntas que les hacemos. ¿Vale? Entonces, yo creo que fue muy genérico, creo que lo que pedí en la entrega de la tarea de esta unidad 3. Porque yo les puse solamente que desarrollen la unidad, ¿verdad? Algo así era. Mira un poquitito, un ratito. Sí, sobre la Era historia de la un arqueología, ¿verdad? mapa conceptual de la historia de la arqueología. Sí, eso. Y bueno, eso es genérico. Ustedes tienen que ver cuáles son las partes más importantes de lo que es la historia de la arqueología y punto. Nada más. Bueno, no se compliquen mucho. Bueno, genial. Lo dejamos hasta acá entonces. Un gusto, gente, estar con ustedes como siempre. Gracias, Buenas buenas noches, noches. profe. Igualmente, profe. Gracias, Buenas gracias. noches, profe. Hasta luego.